Hola, buenas noches, bienvenidos a Políticamente Hablando. Políticamente Hablando está de lujo, hoy día lunes 25 del 2017. Tengo una gran invitada, a Tamara Sujo, la abogada que se ha encargado de poner los puntos sobre las íes. La abogada que ha sido ayudada, la abogada que ha dado la cara para denunciar la violación de los derechos humanos y la tortura en Venezuela. Ella se encuentra en Canadá. Mi equipo hace unos minutos habló con ella y por supuesto de 8:15 a 8:20 vamos a tener a Tamara Sujo desde Canadá. Por ahora quiero decirles que Goya patrocina parte de este programa Políticamente Hablando, Venezuela, violación de los derechos humanos y tortura. Vamos a decir la verdad, aunque hay muchos venezolanos que no les gusta escucharla, sobre todo aquellos venezolanos que pertenecen a la MUD, a la Mesa de la Unidad Democrática, que se ha olvidado de que hay presos políticos, de que se violan los derechos humanos, de que no hay medicinas, de que el pueblo venezolano come de la calle, de la basura, se comen a los perros, se comen a los animales. Y tenemos un candidato como Carlos Oscariz, por ejemplo, que dice que Héctor Rodríguez y el partido PSUV está llenando de comida el estado Miranda, y él dice, vamos a cogerle todos, vamos a chuleárnoslo. Ese es el lenguaje del candidato de la MUD. Elecciones en dictadura. He traído aquí a diferentes invitados y hay una línea que dice elecciones en dictadura, elecciones de gobernadores, protección de espacios. ¿De qué estamos hablando nosotros? Así de simple. Es una situación tan irregular, tan irreverente. Entonces, la programación de Políticamente Hablando, el grupo que hace que Políticamente Hablando salga al aire, dice, vamos a recordar paso a paso, doctora. Vamos a llamar a los que saben de cada tema central y hemos invitado a Tamara Sujo. Dentro de unos momentos va a estar Tamara Sujo en el aire con Políticamente Hablando. Por favor, no votes, no seas parte del fraude. Votar no va a cambiar la situación política del país. Votar no va a elegir, no va a cambiar que Maduro se vaya. El presidente Trump está más claro que la MUD. La MUD es la única que no le pone ninguna queja al gobierno, simplemente se la calan, son parte. ¿Por qué? Porque la MUD es el primer anillo de seguridad del Estado. Es triste decirlo, pero esa es la verdad. Voy a pasar a hacer mi tarea para que después la gente mía de piso, como verán, hay una nueva foto en el fondo de Políticamente Hablando y dice, maldito el soldado que vuelve las armas de la República a su pueblo. Simón Bolívar. Excelente programa el de hoy, Tamara Sujo. Bueno, déjenme decirles, si es tan bueno, que ha sido retuiteado más de 150 veces, ha sido visto más de 25,000 veces. Dice la gente que está alrededor de la cámara, ¿verdad? Que es la gente que me ayuda al programa, que está retuiteado alrededor del mundo. Tenemos América Latina conectado y tenemos Europa. En Europa, por ejemplo, en Japón, por ejemplo, en Alemania, Francia, son las 2 de la mañana, España, la 1:45 de la mañana y están en vivo. Mis respetos para ellos. Esto es un programa interactivo y pueden hacerle preguntas, pero vamos a dejar Irlanda. Imagínense ustedes, Irlanda está presente. Irlanda es tarde y estamos en vivo en Políticamente Hablando
Un programa que se transmite de lunes a viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Dice Camus, la MU lo que busca con elecciones es legitimarse como oposición oficial del régimen. La MU es una pila de delincuentes que están buscando su bienestar personal antes del bienestar de un pueblo que eligió ponerlos en la Asamblea Nacional porque ellos prometieron sacar a Maduro, bloquear a Maduro, porque Maduro es parte de un narcoestado, es parte de un narcorégimen. En Venezuela todos están, absolutamente todos están en un régimen de delincuentes donde tenemos de todo. Si tú quieres un delincuente que trafique droga, tócale la puerta al vicepresidente, Tarek al-Aissam. Si quieres traficar con los militares, tócale la puerta a Diosdado Cabello, que es el jefe de los narcosoles. Si quieres injusticias, si quieres sentencias a tu favor, tócale la puerta a Michael Moreno, que no ha sido condenado no una vez, sino 2 veces por homicidio, pero es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Ah, pero espérense, no se vayan. Tenemos a las 3 chifladas. Una de ellas es presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué les parece? Una mujer que dijo en plena OEA, Organización de Estados Americanos, que en Venezuela no había hambre, que en Venezuela no pasaba nada. Porque así son los comunistas, tienen una cara de tabla que no pueden con ella. Pero no contentos con eso, tenemos a 2 delincuentes más que hay que nombrar. A Iris Varela, que destruyó el sistema penitenciario en Venezuela, y por supuesto a la titiritera mayor, Cilia Flores. Todos con PhD en Cuba, todos con posgrado en Cuba, como asesinar, como matar a un pueblo de hambre, como aniquilar la voluntad de un pueblo y como expresamente cómo llevar a un pueblo a ponerse de rodillas porque me da la gana. Y para terminar este pastel tenemos una guirnaldita, se llama Tibisay Lucena, la presidenta del Consejo Nacional Electoral. La vergüenza nacional es esta señora. Y ustedes saben por qué les digo vergüenza nacional, porque aparte que está vencida en su cargo, aparte de eso, un detalle nada más, está vencida en su cargo, ella es la que hace los fraudes conjuntamente con todos los rectores que están a su alrededor. O sea, que los venezolanos tenemos una joyita de gobierno, una joyita de dictadura, pero para no cansarlos, tenemos lo peor. En el 2015, el pueblo venezolano, con 14 millones de votos, eligió una Asamblea Nacional. En ese momento, presumíamos que el Consejo Nacional Electoral era fraudulento, pero no lo podíamos probar. ¿Cómo le vamos a creer a los demócratas en una dictadura? Nunca, jamás en la vida. No, eso no pasaba. Y fuimos, y ganamos. ¿Y ganamos por qué? ¿Por qué ganamos en el 2015? Porque los militares querían el arco minero y lo negociaron. Entonces aceptaron. Y aceptaron 112 cuando habían 142. Pero solamente les aceptaron 112. Pero apenas se sentaron en la Asamblea Nacional, le bloquearon 3. Aquí traje diputados que les dije que la Asamblea Nacional estaba en un cuarto de tortura y que estaba siendo flagelada poco a poco. Y Delsa Solórzano me dijo, está equivocada, doctora. Y yo le dije, el tiempo me asistirá. Y así fue. Hoy tenemos una Asamblea Nacional de rodillas y una cantidad de partidos políticos, incluyendo el de Delsa Solórzano, que cohabita con el traidor de Manuel Rosales, que llegó y que es posado y salió habilitado para ser político. Esta es la mejor política que hay, es la que hay en Venezuela.
Sin embargo, los extranjeros como Donald Trump, el presidente número 45 del país más poderoso del mundo, dice: no vamos a permitir que sigan humillando al pueblo venezolano. En Venezuela hay una dictadura y no vamos a permitir que Nicolás Maduro siga matando, asesinando a un pueblo. Qué increíble que los extranjeros vean mejor que nosotros que estamos viviendo el desastre. No solamente los venezolanos en el exterior, sino el venezolano de a pie, del que está dentro de Venezuela. Ah, pero a la gente le pica que yo diga eso, le pica, le angustia. Porque cuando Trump asomó que podía ser invadida Venezuela en un corte quirúrgico y llevarse a todos los delincuentes, los narcodelincuentes que tenemos en el gobierno, la gente se ofendió, empezando por la Mesa de la Unidad Democrática. Ah, pero no se quejan que hay 90.000 cubanos invadiendo Venezuela, no se quejan que hay chinos, no se quejan que hay rusos, no se quejan que nos están robando el uranio empobrecido. Ah, de eso no se quejan. Le dan a cárcel, a casa por cárcel a Leopoldo López porque supuestamente está afectado de salud. Yo lo vi muy bueno, la verdad que ese hombre es bello, pero será mental. Pero no se ocupan de Ángel Vivas, un héroe de la patria. No se ocupan del capitán Caguaripano, que le han dado golpe hasta por la cédula. No se ocupan del resto de los presos políticos, que sí se ocupa Tamara Sujo y el Foro Penal. Ah, pero les duele, ¿verdad? Les duele que el pueblo los abuchee, les duele que el pueblo los escarche, pero así es. Son las 8:15 de la noche y mi asistente de piso va a llamar a Tamara Sujo, que la quiero en línea en los próximos minutos. Por favor, quiero que tomen en cuenta, no quiero que voten, no quiero que voten. No voten, no voten. Ay, Dios mío, esta gente. Ok, antes de llamar a Tamara Sujo, voy a poner, gracias, director, el minuto de Pablo Aure. Quiero que escuchen esto, por favor. Cecilia murió la rata José Vicente Rangel, un Homero. Cecilia, murió la rata José Vicente. No creo. En serio, gloria Señor, eres justo. Oigamos a Pablo Aure. Hola Carmen Cecilia, buenas noches y amigos que nos están escuchando, por las diferentes redes, y un saludo muy especial por supuesto a Tamara Sujú, gran defensora de los derechos humanos, ya en el mundo. Hablar de los derechos humanos acá en Venezuela y leer lo que dice la Constitución de Venezuela, nos damos cuenta que una cosa es lo que dice la Constitución y otro es el trato inhumano que se le da aquí a los ciudadanos venezolanos. No solamente a los que están presos, reclusos o, como se les dice ahora, privados de libertad, sino que, aquí se le viola los derechos humanos a todos. Recordemos que los ciudadanos cometen delitos, pero los gobiernos violan los derechos humanos. Este gobierno ha sido su conducta reiterada en violación de los derechos humanos. Comenzamos a ver esas violaciones desde un principio, ya con el finado presidente, con la violación del derecho humano, de la libertad de expresión. Hemos visto cómo han cerrado canales de televisión, hemos visto cómo le ha cercenado la venta del papel periódico a los diarios de circulación, tanto regional como nacional. Y si vemos ahora ya lo que estamos viendo en las cárceles, aquí nuestros internos, nuestros reclusos, ¿verdad?, que se encuentran en depósitos carcelarios, o mejor dicho, en depósitos de seres vivientes, porque ni siquiera cárcel se puede denominar, ni siquiera prisión, por supuesto. Bastaría leer, por ejemplo, el artículo 272 de la Constitución para ver qué dice la Constitución sobre el trato que se le debe dar
en cuanto al sistema penitenciario. Aquí la norma y la regla, es más, lo empezó a decir el Código Orgánico Procesal Penal, que es preconstitucional. Bueno, que la regla es la libertad y la excepción es la privación de la libertad. Y la privación de libertad solo debe darse en algunos supuestos, cuando exista peligro de fuga, de obstaculizar la justicia. Y bueno, pero aquí la regla es la privación de libertad, imagínense ustedes. Y es más, nuestro código y la Constitución establece que nadie puede ser privado de libertad en ninguna circunstancia, a menos que haya sido detenido infragante. Pero aquí te preparan un expediente, te allanan la casa y te llevan, y bueno, por unos hechos que supuestamente ocurrieron hace un mes, 2 meses o un año. Bueno, amigos míos, aquí en Venezuela es una quimera hablar de derechos humanos. Aquí hablaremos de derechos humanos cuando recuperemos el país. Apretado abrazo para todos. Bueno, más claro, pues ni pendiente, ¿verdad? Ok, vayan a hacer eso allá al otro lado y vienen para acá. Ok, ya la gente mía va a hacer su trabajo, va a llamar a Tamara Sujo y la vamos a comunicar directamente con nosotros. Está llamando Tamara Sujo, por favor, tráigame el teléfono. Me está diciendo la gente mía que tengo a Tamara Sujo en el teléfono. Vamos a pasarla a saludar. Señores, hoy políticamente hablando, se viste de lujo con una abogada venezolana, está en Canadá ahora mismo, defensora de los derechos humanos, y vamos a llamar a Tamara Sujo porque Tamara Sujo ha sido el sentir, el representar el sentir de los venezolanos, porque a veces uno se encuentra con diferentes razas en cualquier parte del mundo y te pregunta, ¿pero existe de verdad tortura en Venezuela? ¿Es verdad que se violan los derechos humanos de los presos políticos? ¿Es verdad que hay presos políticos en Venezuela? Pues le vamos a preguntar a Tamara Sujo, que dice mi directora de piso que está en mi línea ahora mismo. Esperen un minuto y vamos a saludarla. Buenas noches, ¿cómo estás, Tamara Sujo? Y bienvenida a Políticamente Hablando. Hello. Hello. Bueno, ya empezamos. Hello. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a colgar y vamos a volver a llamar. ¿Ok? Vamos a llamar a Tamara Sujo. Llévatela y vuelve a marcar. Ya estoy marcándote. Dame. Dale, llévatela y vuélvela a marcar. Eso pasa en vivo, doctora, tranquila, claro, pero ustedes han visto que yo estoy nerviosa. No, para nada. Una de las cosas que me gusta de mi programa, hoy, mañana y siempre, es que es en vivo, es que los puedo leer, es que podemos interactuar, es que le he dicho que viene Tamara Sujo y Tamara Sujo va al aire. Y mañana tengo a María Corina Machado en mi programa nuevamente, Políticamente Hablando. Vamos a preguntarle a María Corina Machado, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué es lo que va a pasar en Venezuela? ¿Cuál es su visión de Venezuela? Así que mañana vamos a preguntar, que mañana vamos a tener a María Corina Machado en Políticamente Hablando a las 8:15 de la noche. Nos acaban de confirmar la entrevista, entonces eso es importante. Ya tenemos, dice mi gente, que ya tengo a Tamara Sujo en la línea. Vamos a saludarla, vamos a darle la bienvenida a Políticamente Hablando y vamos a hablar de tortura y violación de derechos humanos en Venezuela. ¿Será que es verdad o es que los venezolanos nos maman gallo? ¿O es que no es verdad que nos están asesinando en las calles? ¿O no comemos de la basura? ¿O es verdad que no comemos perros? ¿O es verdad que no hace falta medicina? Es más, en Venezuela hay una democracia tipo Suiza. No hay dictadura. Vamos a preguntarle a Tamara Sujo si es verdad que se violan los derechos humanos en Venezuela. Señores,
Bienvenida Tamara Sujo a Políticamente Hablando. Un placer que hayas aceptado la invitación a mi programa, Tamara. Hola, buenas noches, y muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La primera pregunta que te tengo ¿es cierto que se violan los derechos humanos en Venezuela y hay torturas y violaciones de esos derechos? No, pero por supuesto, se violan los derechos humanos desde hace mucho tiempo, no de ahora, de siempre, ¿no? Y en cuanto a lo que ha sucedido en los últimos 3 años, esas violaciones de derechos humanos, en mi entender, han pasado ya a ser crímenes de lesa humanidad por la forma, la cruel sobre los asesinatos, sobre las detenciones arbitrarias y la crueldad que se cometen en esas detenciones, sobre las torturas, sobre las deportaciones, sobre la represión sistemática contra la población civil desamparada. Es decir, lo que está sucediendo en Venezuela ya no es solo violación de derechos humanos. Se puede catalogar que algunos crímenes ya han pasado a ser crímenes de lesa humanidad, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, como te decía, las torturas a las que han sido sometidos los manifestantes, las personas con... Perdón, no te escuché la última parte, se fue del aire la llamada. Dime. No. Ya va un momentico, Tamara. Señores, voy a tener que llamar nuevamente, por supuesto, cada vez que tenemos un invitado de este calibre. Bienvenido a Novo One. Tenemos este tipo de problemas, ¿verdad? Así que vamos a rellamar a Tamara Sujo. ¿Ok? Oye, chama, pero es que... Esperen un minuto que voy a hacer la llamada. Ok, vamos a llamar. Pero así pasa, estamos en vivo. La mortalidad infantil, más de 20.000 asesinatos por negligencia durante 2015-2016. Y están llamando a votar. ¿Qué les parece? Esa es nuestra MUD, esa es nuestra Mesa de Unidad Democrática. Vamos a ver, estamos llamando a Tamara Sujo nuevamente. ¿Aló? Ok, Tamara, disculpa, esto es una entrevista en vivo y están como de costumbre atacando el sistema y por supuesto sufre el sistema. Quedamos que habían pasado de violaciones de derechos humanos a crímenes de lesa humanidad. Tamara, el público de Políticamente Hablando es muy variado. No solamente hay abogados, pero también hay gente que no son abogados y que no entienden terminología jurídica. ¿Puedes explicar, por favor, la diferencia entre un crimen de lesa humanidad, una tortura y una violación de los derechos humanos? Mira, las violaciones de los derechos humanos son más amplias, es justamente pues lo que está, esos derechos fundamentales que están protegidos por la Constitución de Venezuela, que son el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, hasta pasan por el derecho a la alimentación, el derecho a la salud. Es decir, es una gama de la violación de todos los derechos que te garantizan en la Constitución venezolana, y que no me cabe duda de que en el caso de Venezuela, en el caso nuestro, se han violado toditos, desde, como te decía, el derecho a la vida y a la integridad física, pasando por el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a la seguridad, ¿no? Y los crímenes de lesa humanidad son los que están estipulados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que son muy específicos, que no constituyen todo el respeto de los derechos humanos, sino que son, por ejemplo, el crimen del asesinato, la tortura, la detención arbitraria, en el marco de la represión sistemática contra una población que tiene que haber una continuidad
en esa perpetración de ese crimen, ¿verdad? Una inducción que lleve a ese crimen para poder determinar que es crimen de lesa humanidad. Entonces, cuando tú denuncias violaciones de los derechos humanos, los denuncias en el aspecto de la denuncia internacional, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las relatorías de Naciones Unidas, como por ejemplo la Relatoría contra la Tortura, el Grupo contra la Detención Arbitraria, el Grupo de los Defensores de Derechos Humanos, pero cuando tú denuncias crimen de lesa humanidad, solamente lo haces ante la Corte Penal Internacional bajo el Estatuto de Roma. Uh-huh. No sé si me comprende la diferencia, ¿no? Uh-huh. No, yo evidentemente, siendo abogado penalista, entiendo perfectamente lo que tú quieres decir. Lo que pasa con la gente que está escribiendo, que siempre tienden a confundir un crimen de lesa humanidad con las violaciones de derechos humanos, y por eso ellos esperan y esperan o esperaban o siguen esperando a estas alturas del juego que por qué no se ha denunciado, por qué Maduro no ha salido esposado de Miraflores. Y esa es la estructura del programa de hoy, explicarle dónde estamos y hacia dónde vamos, porque cada quien tiene un concepto diferente y cada quien interpreta a su manera lo que en realidad es una sola expresión y un solo proceso frente a los tribunales de La Haya. Por eso llamé a Tamara Sujo, a que explicara, tú que estás dentro del monstruo, que lo caminas de un lado para otro todos los días, para que le expliques a la gente que no es tan fácil poner a un gobierno y mucho menos a un dictador entre la espada y la pared y ver caer una dictadura tan fácilmente como algunos creen, a pesar de tener más de 3 meses en la calle, más de 130 muchachos jóvenes y que todavía estemos pensando, según la Mesa de la Unidad Democrática, en elecciones. Sí, mira, el proceso de la Corte Penal Internacional es un proceso muy distinto a lo que se puede llevar en tanto en tribunales nacionales como en otras organizaciones internacionales. Primero, ellos no tienen tiempo, no tienen límite en el proceso, es decir, no tienen lapsos procesales, sino que tienen fases y funciona de manera muy diferente, como te decía. Por eso es que a veces las personas dicen que por qué no se ha sacado esposado o por qué no la Corte no dictamina, o por qué no, sí, a pesar de todo lo que nos ha sucedido, ¿no? Precisamente hay 3 formas de denunciar en la Corte Penal Internacional. La primera es que un Estado denuncia a otro Estado, la segunda es que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas denuncia a un Estado, y la tercera es la que se hace por el artículo 15, que es ante la fiscal, es decir, las ONGs, las personas actuantes, denuncian por el artículo 15 y es la fiscal la que de oficio puede, según la evidencia que recibe, iniciar esa investigación. Entonces, al día de hoy, las denuncias que hay en la Corte Penal Internacional han sido introducidas por el artículo 15, que son las distintas denuncias de los parlamentarios, la denuncia de las ONGs, la denuncia que reposan en este momento sobre el caso Venezuela, y eso tiene un proceso. Ahorita estamos en la fase preliminar no pública, fase 1, que es la fase de recaudación de documentación. Esa fase va a producir un informe, ese informe pasa a manos de la fiscal, y es la fiscal la que decide o no, según ese informe, si abre una investigación contra el Estado venezolano, que sería entonces pasar a la fase 2. Uh-huh. Eso es más o menos el proceder de la Corte Penal Internacional, y como te decía, se puede producir un informe dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año. Eso no tiene tiempo para la Fiscalía. Qué interesante y qué bueno que vayamos avanzando en el proceso, Tamara. Una vez que se produce ese informe, que puede tardar toda esa cantidad de tiempo que tú acabas de señalar, entonces, y solo entonces, la fiscal dice hay o no hay proceso. Es interesante también, y quiero aclararle al público, que Tamara ha dicho que no hay límite de tiempo. Recuerdo que las personas que fueron sancionadas
le abrieron proceso por los asesinatos de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, pasaron más de 30 años para que llegaran a esa sentencia definitiva. O sea que Correcto. yo quiero que la gente esté claro que se está empezando a través de ti, de tu trabajo, de tu labor, a hacer medidas cautelares, por ejemplo, con el capitán Caguaripano. Por ejemplo, reposan en la OEA medidas cautelares con Ángel Vivas, pero que también la gente esté enterada que en Venezuela hay una dictadura y ese tipo de proceso es como papel toalé para la dictadura. Porque ahí tenemos a Ángel Vivas, que es un héroe de la patria, muriéndose dentro de los barrotes del SEBIN. Al capitán Caguaripano, que tuve el honor de entrevistar a su esposa el día domingo, también que tú me comentaste que estabas redactando las medidas cautelares para él, ahí dándole golpe, poniéndolo a sufrir y torturándolo para que diga dónde están las armas y violan nuevamente los derechos, porque es que también la gente que está presa por crímenes como los que lo acusan a ellos también tienen derecho. Sí, mira, la esperanza de la gente, la esperanza de conseguir justicia es lo que uno siempre debe mantener. Por eso cuando tú no consigues justicia en las instancias nacionales, como por supuesto no las vas a conseguir porque el sistema de justicia venezolano está secuestrado y es una herramienta para perseguir, reprimir ya ni siquiera podemos hablar de la oposición, ojo, hablemos de la sociedad civil venezolana en general, porque ahora los que protestan no tienen color político, los que están pasando hambre, los que están en las calles sin medicina, sin comida, sin atención a su salud, no tienen camisa política. Es la mayoría de los venezolanos los que están sufriendo la calamidad de tener una dictadura en Venezuela que está maltratando y reprimiendo a la población para mantenerse a toda costa en el poder, y por eso es que reprime como lo hace de forma salvaje a la población que sale a manifestar. Pero la importancia de lo que estamos hablando es que el fin de la gente cuando es reprimida, maltratada, encarcelada, torturada, cuando las familias pierden a sus hijos en estas manifestaciones, es la justicia. Y la esperanza de obtener justicia, cuando no la obtienes a nivel nacional, la buscas en otras instancias internacionales. Y por eso es que cuando el gobierno de Chávez se retira de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que era nuestra Corte Penal Internacional que nos tocaba por región, que era la Corte que junto con la Comisión forma parte de la Organización de Estados Americanos, y él se retira precisamente porque la Corte un mes antes había dictado una sentencia a favor de Raúl Díaz, que había sido torturado y maltratado en el helicoide. No nos podemos olvidar que nos retiramos de la Corte Interamericana precisamente por un caso en específico que fue ese. Venían dándose otras sentencias que acusaban al gobierno venezolano, que le pedía resarcir a las víctimas, ¿verdad? Pero en esta en específico determinó que esta persona había sido maltratada, había recibido maltrato dentro de las instalaciones del SEBIN y que debía ser resarcido. Entonces esto produjo que nos sacaran de la corte a la cual podíamos acudir a nivel regional. ¿Qué nos queda? La Corte Penal Internacional. Es el máximo organismo penal internacional creado justamente pues para conseguir esa justicia que no consigues en tu propio país, ¿no? La diferencia, y es lo que yo les digo cuando las personas te dicen, bueno, pero ¿cuándo va a dictaminar algo? ¿Cuándo va a decir algo? Es que ya no tienen las pruebas suficientes. ¿Qué más quieren? ¿Nos están matando? No. Ellos tienen un procedimiento muy expedito por ser el máximo, justamente el máximo Tribunal Penal Internacional. Sus procesos no tienen procesos, sus fases son distintas y es muy específico los delitos que contemplan como crímenes de lesa humanidad, ¿no? Como ya te los relaté antes. Entonces, la importancia de las denuncias que ya reposan, así como la importancia del trabajo que está realizando, y hay que ser hay que
agradecerle en este sentido al secretario general de la Organización de Estados Americanos, que ha nombrado un equipo de expertos para llevar a cabo una investigación sobre lo que ha sucedido en Venezuela y producir próximamente un informe sobre lo que ha sucedido en los últimos 3 años para enviar a la Corte Penal Internacional o buscar un tercer país, o buscar un país que pueda presentar una denuncia. ¿Cuál es la diferencia cuando un Estado presenta una denuncia contra otro Estado en la Corte Penal Internacional? La diferencia es que cuando un Estado parte del Estatuto de Roma denuncia a otro Estado, la fiscal tiene la obligación de abrir inmediatamente la investigación. Por lo tanto, nos saltamos toda la fase 1, que es la fase de recaudación de pruebas, la fase en la que estamos en este momento, todos los expedientes que estamos ahí, todos los accionantes que estamos en este momento en la Corte, y se pasa de una vez a la apertura de una investigación, porque es el quien denuncia es un Estado parte de la Corte. Entonces, en parte, el trabajo que se está haciendo a través de la Organización de Estados, a través de la Secretaría de la Organización de Estados Americanos, es justamente producir un informe que pueda un Estado parte de la organización interesarse y presentarlo directamente a la Corte Penal Internacional. Yo lo que puedo decir a través de tu programa es que después de todo lo que nos ha sucedido durante estos años, en especial los horrores que los venezolanos han vivido en los últimos 3 años, donde descubrimos que el gobierno venezolano o la dictadura venezolana está dispuesta a asesinar a nuestros muchachos a mansalva, a sangre fría, con tiros en la cabeza, a herir a manifestantes en las piernas, a causar heridas en los rostros, a deformarlos de por vida, a inhabilitarlos de alguna manera, a apresar a manifestantes de forma masiva, a torturar a manifestantes. Cuando tenemos un gobierno criminal que está dispuesto a reprimir de esa forma a la población, a mí no me quedan dudas de que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. Y por eso yo estoy segura que no solamente las denuncias que están bien fundamentadas van a prosperar, sino que el trabajo que se está realizando en la Organización de Estados Americanos también va a prosperar. Ojalá Dios quiera así sea. Voy a hacerte una pregunta que quizás te incomode un poco por su narrativa, pero me veo obligada a hacerla porque a través del correo de Políticamente Hablando han llenado las bases diciendo la misma pregunta formulada de diferentes maneras. Según tu experiencia del conocimiento de diferentes casos por violaciones de derechos humanos, nómbranos 3 que te hayan impactado. ¿Violaciones de derechos humanos? Sí. De los últimos 3 años, dices tú. Bueno, de los últimos 3 años, en tu experiencia, ¿cuáles han sido los delitos o las violaciones de derechos humanos o los crímenes de lesa humanidad, si los encuadramos en esa frase específica, que más te han impactado, que la has leído, que has conocido a los protagonistas, a los familiares? Cuéntanos de 3 casos que te hayan impactado como profesional y te haya tocado la fibra de tu corazón como ser humano. Mira, en general, con respecto al trabajo que he venido realizando sobre tortura, me ha impactado mucho el caso de los intentos de violación y violación de las víctimas, ¿no? Tanto mujeres como hombres, muchachas y muchachos, a los que los organismos de seguridad del Estado se han convertido en sádicos, en morbosos, y las torturas sexuales se han incrementado en más de un 100%, es decir, la cifra de personas que han sido torturadas sexualmente, y la tortura sexual abarca no solamente la violación, sino los actos lascivos, los intentos de violación y las amenazas de violación. Y de las torturas presentadas ante la Corte, yo te hablaría que de casi un 70% de las víctimas sufrieron torturas sexuales. Y el horror que me causa es el morbo
cual han sido perpetradas, porque entonces tenemos unos organismos de seguridad del Estado que las han ejecutado, que además necesitan atención psiquiátrica, porque la maldad, como te decía, el goce cuando las están ejecutando es donde tú te preguntas quiénes son estas personas o de dónde han salido estas personas que son capaces de gozar de esa manera, torturando a niños, torturando a muchachas, torturando a muchachos de esa manera, ¿no? Esa es una de las cosas que me ha impactado más, al igual que me han impactado testimonios muy específicos de padres que han sido torturados con sus hijos, que los han obligado a ver cómo torturan a los hijos, o a los hijos los obligan a ver cómo torturan a los padres, que es otra de las cosas que me ha impactado, porque oye, nosotros somos una sociedad que no ha vivido este horror como lo hemos vivido ahora, y que nunca pensamos que venezolanos pudieran hacerle esto a venezolanos, que venezolanos pudieran hacerle esto a jóvenes que pudieran ser sus hijos o sus hijas. Entonces, ¿cuán enferma está una sociedad, o cuán enfermo está un sector de la población que se ha dedicado a esta represión cuando son capaces de hacer estas barbaridades? Voy a hacerte una pregunta que acaban de hacer en este programa interactivo, que la red está totalmente full, se cae y vuelve, se cae y vuelve. Dicen, ¿qué conocimiento tienes tú, como acabas de decir, que venezolanos violen a venezolanos y hagan estas acciones que definitivamente describen a personas con daños mentales graves? ¿Son venezolanos todos, o tú tienes conocimiento que hay otras nacionalidades como, y voy a tomar eso personal, cubanos, chinos, rusos, de otras nacionalidades donde la dictadura permite que estas personas abusen de los venezolanos como parte de ese esquema psicológico? Yo soy cubano, tú eres venezolano y yo te torturo, te violo y te destruyo psicológicamente. Iraníes dicen también. ¿Qué conocimientos tienes de eso? Mira, hasta ahora las denuncias que me han presentado, las que yo estoy llevando, no hay nadie que me haya dicho que la persona que lo estaba torturando no era venezolano. Es decir, no tengo ninguna denuncia que me hayan dicho, mira, esta persona hablaba con acento cubano o hablaba con otro acento, no. Y eso es lo más grave, o sea, para tus oyentes, ¿no? Lo más grave es que son venezolanos. Y son venezolanos seguramente entrenados, a lo mejor ejecutando modelos de tortura no me cabería ninguna duda de por ejemplo, del castrocomunismo o torturas que importadas de otros sistemas, ¿verdad? Pero quienes las han ejecutado en la muestra que yo tengo son venezolanos. Es decir, lo que te decía, cuán enfermos están nuestros propios compatriotas que pueden prestarse para ejecutar este tipo de torturas. ¿Quién los entrenó? ¿Quién les hizo el plan? Porque es una estrategia. Esto no es algo temporal, algo que ocurrió en este momento, no. Esto ha tenido un entrenamiento, esto ha tenido una disposición de realizarla, porque debo recordar también que la impunidad que hay en estos casos es lo que ha llevado a que ellos se sientan que pueden perpetrarla una y otra vez porque no los van a juzgar. Entonces, todo es una consecuencia del sistema de represión, que justamente lo que ha denunciado el Alto Comisionado de Derechos Humanos cuando habla de la represión sistemática para ejecutar este tipo de crímenes. Voy a hacerte una pregunta. Si estuviéramos en un país democrático, primero ya el gobierno que estuviera en Palacio de Miraflores ya hubiera caído, no solamente por la presión de calle, sino por la impresión que tendría ese gobierno en el exterior. Sin embargo,
la dictadura en Venezuela, manejada por Nicolás Maduro, que es colombiano, y teniendo un narcoestado, un narcogobierno, cuyo presidente está solicitado por la justicia de los Estados Unidos por narcotraficante, hubiera caído, pero sin embargo no ha caído. ¿Por qué? ¿Cuál es tu visión? ¿Por qué no ha caído la dictadura en Venezuela con un pueblo en la calle, con 130 muertos conocidos, con una dictadura genocida y con una presión internacional nunca vista antes en estos tiempos que vivimos? ¿Por qué no cae la dictadura? Mira, no solamente es bueno recordar que la sociedad civil ha estado dando la batalla en la calle de forma valiente, ¿no? Y de forma valiente perdiendo hijos, con más de 3.000 personas heridas en estos 4 meses, con heridas de bala, ¿sabes? Heridas deformantes, heridas que han dejado mucha huella en las personas que han sido heridas. No nos olvidemos que es una narcodictadura, son gángsters, son criminales los que están mandando en Venezuela, y ellos demostraron que pueden matarte con tal de continuar en el poder. No hay mucha gente que habla de que se puede producir una guerra civil, de que puede, no. Aquí hay un solo bando armado, y ese bando armado es el que está en el poder, y es el que utiliza a la Fuerza Armada, a los organismos de seguridad y al sistema judicial para reprimir a la población. No hay justicia independiente, no hay poder independiente, no hay fiscalía, no hay defensoría, no hay organismo de seguridad que se atreva en este momento a no ejecutar órdenes, porque todos están implicados en algún delito. El que no está por narcotráfico está por criminal, y el que no está por criminal está por corrupción. Y si no están por los tres, por uno, por dos y por tres, entonces al ser una banda, al ser un gobierno criminal, la única forma en que pueden no ser juzgados y pueden no ser encarcelados es bajo la represión brutal a la que han sometido al pueblo de Venezuela. Entonces, cuando tú sales a manifestar, te encarcelan, te torturan o te matan. Y hay que decirlo muy claro, ¿no? El pueblo de Venezuela ha sido valiente, porque bajo la mayor estructura represiva, porque para eso se han gastado los reales, en armas, en municiones, en tanques, en estos tipos de armamentos que tú ves que son súper modernos, en eso sí se han gastado el dinero, ¿verdad?, para reprimir al pueblo. A pesar de eso, han salido a protestar, y los muchachos, los jóvenes, han salido a dar la frente, han salido adelante, ¿no? ¿Por qué no cae la dictadura? Porque se mantiene a costa de una fuerza armada que mantiene a estos criminales en el poder, y un poder judicial que ejecuta las órdenes para seguir reprimiendo. Eso es el por qué se mantiene en el poder esta cuerda de criminales que están mandando hoy en Venezuela. Según tu criterio y lo que acabas de narrar, ¿cuál es el papel que juega la Mesa de la Unidad Democrática? ¿Cuál es el papel que juega la Asamblea Nacional, que ha sido el único órgano elegido por el pueblo con 14 millones de votos, frente a lo que acabas de narrar? Mira, ninguno, porque la Asamblea Nacional no ha sido reconocido por el gobierno nacional. Es decir, el desconocimiento de que existe una Asamblea Nacional es justamente la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, que le está funcionando de forma paralela, y el desconocimiento de esa Asamblea Nacional por parte del gobierno venezolano hace que la Asamblea Nacional en este momento no tenga en cuanto a sus funciones no pueda ejercer sus funciones, el desconocimiento de este poder legislativo, el desconocimiento de la Asamblea Nacional, que fue elegida por la gente, ha hecho que a nivel internacional se entienda
qué es lo que, en parte, qué es lo que está sucediendo en Venezuela. Porque tienes un órgano elegido por más de 8 millones de venezolanos que fue desconocido de forma descarada por el gobierno nacional. Entonces, además de eso, los persigue, los reprime y los encarcela a los diputados, ¿no? Entonces, ha servido para demostrarle al mundo de qué clase de régimen estamos hablando, ¿no? Que es capaz de conocer a un poder completo, que es el poder legislativo, para hacer lo que le da la gana y legislar como le da la gana. Entonces, en ese sentido, el poder legislativo de la Asamblea Nacional no está la pregunta tuya era ¿para qué sirve? Bueno, lamentablemente, como no es reconocido lo que hace legalmente, no ha podido ejercer su función. Entonces, apegado a lo que tú acabas de decir, ¿por qué tú crees que la Asamblea Nacional, que no es reconocida por la dictadura, porque ninguna dictadura reconoce ningún órgano que no sea ella misma, ¿verdad?, llama a elecciones? Lleguemos a esa parte donde la Asamblea Nacional, que es por supuesto una expresión de la Mesa de la Unidad Democrática, llama a elecciones de gobernadores que en dictadura sirven simplemente como un ornamento decorativo dentro de una dictadura, porque aparte de esa figura, las gobernaciones subsisten y viven a través de un situado constitucional que les da el Ejecutivo. Si realmente no es reconocida la Asamblea Nacional por la dictadura, porque esa misma Asamblea Nacional llama a elecciones, ¿cuál es tu opinión? Mira, mi opinión personal, porque yo respeto el libre albedrío, ¿verdad? Porque claro, para eso, los que pensamos de forma demócrata, pues pensamos que los demás tienen el derecho a su propia opinión, ¿no? Mi propia opinión es que nunca se debió aceptar ir a unas regionales, sobre todo cuando tú estás diciendo que es un CNE fraudulento y que además ese CNE va a recibir órdenes de la Asamblea Nacional Constituyente que es ilegítima y que es ilegal. Cuando tú vienes de un mega fraude como el ejecutado por el CNE, al decir que no sé cuántos millones de venezolanos votaron por esa Asamblea Nacional Constituyente cuando se sabe que ni siquiera llegaron al 1,5 millones de votos, ¿no? Y aceptas que esa Asamblea Nacional, a pesar de que la oposición política ha dicho que no acepta la Asamblea Nacional Constituyente, pero tú estás yendo a regionales con unas normas que ha impuesto un CNE que has criticado porque justamente permitió la elección de esa Asamblea Nacional Constituyente, no estás siendo entonces coherente con lo que estás diciendo, no estás siendo coherente con lo que estás denunciando. Si tú estás viviendo en una dictadura, ¿verdad?, y has dicho que estás en una dictadura, no puedes seguir diciendo que vamos a elecciones, porque entonces ¿cuál es el mensaje que le estás mandando al mundo? Que yo estoy diciendo que me están reprimiendo, que me están matando, que están encarcelando, que estoy entre 50 y que CNE es ilegítimo y que la Asamblea Nacional fue elegida de forma legítima por CNE, pero yo estoy aceptando ir a regionales. Oye, parece cosa de loco, ¿no? Parecemos locos. Pero eso es lo que está pasando, eso es lo que está pasando, bueno, y la gente más reconocida dentro de Venezuela llama a elecciones y llama diciendo a elecciones que no debemos ceder espacio, como engañando al pueblo, diciéndole al pueblo que sí, elegimos gobernadores y vamos a voto, vamos a tumbar a la dictadura, y eso es mentira. Es que mira, lo de perder espacios es bien irrelevante, porque primero tenemos 12 alcaldes perseguidos y presos y en el exilio. Después tenemos un cúmulo de magistrados todos viviendo en embajadas o en el exilio. Después tenemos a los 3 gobernadores amenazados, o a los 2 gobernadores, el de Miranda y el de Amazonas, amenazados. Entonces, tenemos una Asamblea Nacional Constituyente constituida que está haciendo una nueva constitución que nos va a llevar seguramente a un Estado comunal. Correcto. Con una nueva estructura política, ¿no? Porque eso siempre fue lo que quiso Chávez, ese fue el proyecto del chavismo, y para allá vamos, para el sistema comunal. Cuando se instale un nuevo sistema comunal, los alcaldes y los gobernadores van a quedar de adorno como arroz chino, porque justamente va a haber una nueva estructura de mando,
estructura regional, una nueva estructura de país, ¿no? Entonces, y además de eso, ¿quién les quita a ellos que cuando los nombren alcaldes gobernadores o los elijan, no los van a perseguir judicialmente? Porque es muy fácil. Allá está el Tribunal Supremo de Justicia, bajo el bandolero ese que tienen ahí, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que te dice que mañana te ordena abrir una investigación y te destituyen. Adiós, gobernador elegido por el pueblo. Porque en dictadura eso es lo que sucede y eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, mira, yo no estoy en Venezuela, ¿verdad? Para entender qué es lo que ellos piensan que es lo que están haciendo, pero como venezolana no estoy de acuerdo porque no estamos siendo coherentes. Porque cuando tú tienes a un país, tú tienes al mundo entero, casi en su mayoría, muy claro diciendo que Venezuela vive una dictadura y que el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno criminal, pero entonces vas a una fiesta electoral, entonces no estás siendo coherente con lo que estás denunciando. Voy a decirte algo. Si yo te diera la oportunidad de decirle algo a este pueblo que está pegado hoy políticamente hablando, ¿tú llamarías a votar o haces lo que hace la gran mayoría, incluyéndome, donde yo saco un letrero todos los días donde dice no votes? Tamara Sujo, ¿qué diría? Mira, yo no llamaría a la gente a accionar en contra de lo que la gente quiera hacer. Yo soy de los que dice que cada quien haga lo que su conciencia le dicte. Que cada quien haga y actúe de forma coherente con lo que piensa y con lo que ha hecho. Y que cada quien decida lo que tiene que hacer. Es decir, Tamara Sujú tiene su propia opinión, ya te la dio, pero yo creo que cada quien tiene derecho a elegir lo que quiere hacer y para eso pues somos y defendemos la democracia, ¿no? Entonces, ni llamo a abstención ni llamo a votar. Yo creo que cada quien es libre de elegir lo que quiere hacer. Eso me parece muy democrático, porque con todo lo que acaba de decir Tamara Sujo no votaría, porque yo tampoco lo haría, y porque muchos millones de venezolanos han entendido exactamente ese punto. Por supuesto que no lo haría. Yo lo sé. Por supuesto que no lo haría porque yo soy coherente con lo que estoy denunciando. Y si tú eres coherente con lo que piensas y con lo que estás denunciando, bueno, pues mira, a mí me lleva a decir que lo que estamos haciendo es una pantomima, ¿no? Y que este llamado a elecciones regionales, cuando estás conviviendo con una Asamblea Nacional Constituyente que en cualquier momento te va a sacar una constitución nueva donde te va a eliminar las gobernaciones, ¿qué es lo que estamos haciendo, no? Perder el tiempo y dándole oxígeno a la dictadura. Eso es lo que estamos haciendo. Exacto. Más de lo mismo. Más de lo mismo. Así cuando es. Tienes hasta el gobierno de Francia diciendo que Venezuela vive una dictadura. Bueno, yo siempre cuando estabas hablando del Estado, que había que tener un Estado, que por lo menos eso, que un Estado denunciara a otro Estado, nos llevaría a eliminar la fase 1 y entraríamos inmediatamente a la fase 2, que es lo que está tratando de hacer el secretario general de OEA, Luis Almagro. ¿Sabes que pensé en Francia? Porque creo que Francia, Estados Unidos, Perú, ha sido estados conscientes, Argentina, ha sido estados conscientes de lo que está pasando realmente en Venezuela. Increíble, al principio del programa dije que era impresionante ver cómo el extranjero, cómo los americanos, los peruanos, los canadienses, ven mejor, identifican mejor que el problema que tenemos en Venezuela, que la propia oposición en Venezuela, con chupante y el primer anillo de seguridad del Estado. ¿Cómo es posible que la oposición elegida por el pueblo, por 14 billones de votos, no sea tan coherente, que no lo es, y que lo sea el extranjero? Y que estén dispuestos a luchar por un país que se está muriendo de hambre, de mengua, lo torturan, lo desaparecido, en pleno 2017, en pleno siglo XXI. ¿Es o no increíble eso? Mira, sí, es lo que te dije hasta ahora, ¿no?
Y además las grandes incógnitas cuando estás afuera y estás visitando parlamentos y estás visitando gente de los gobiernos y te preguntan que les expliques, ¿no? Cómo una cosa convive con la otra o qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces tú tratas de explicar, pero no puedes explicar lo inexplicable. No o sea, puedes explicar lo inexplicable. Es cierto, Tamara. Tamara, el tiempo me castiga. Ha sido delicioso hablar contigo porque has hablado claro. Yo creo que la gente que visita todos los días políticamente hablando siempre quiere la verdad. Y siempre quiere que el invitado le diga, ¿será que yo estoy equivocado? Vamos a oír a Tamara Sujo, vamos a oír a Nitu Pérez Osura, vamos a oír a Jesús Petit da Costa, a tanta gente maravillosa que ha venido a mi programa. Mañana tenemos a María Corina Machado. ¿Qué opinas de María Corina Machado? Me parece una mujer valiente, estupenda, además coherente en su pensamiento y en lo que ha hecho y en lo que hace. A mí me parece que él, junto con otros, por ejemplo Antonio Ledesma, que también ha sido muy claro en su posición, me parece que son opiniones que en este momento te dicen que todavía hay gente que piensa como tú, ¿no? Y que no entiende muchas cosas absurdas en la política, y yo como defensora de derechos humanos y no como política, pues no entiendo muchas cosas que están sucediendo, y me parece que es una mujer estupenda que pues a pesar de la persecución que ha tenido en su contra, ella ha continuado denunciando lo que sucede y además en contra de la política, ¿no? En contra de su propio compañero de política, ¿no? Entonces me gusta mucho, y además que la tengas en tu programa y que ella pueda decir todo lo que opina y todo lo que dice, y además cómo lo ve ella como político, como dirigente de un partido político, ¿no? Y qué es lo que piensa ella de lo que puede estar pasando con esto que no entendemos, ¿no? Porque yo no soy política y tú tampoco. Entonces, bueno, va a ser muy interesante escucharla como dirigente política y que nos explique, ¿no? ¿Cuál está pasando? Decía, es verdad. Cuando estoy afuera, como te decía, pues yo denuncio la parte de los derechos humanos y de parte de el no entender la política en este momento, de por qué tenemos que ir a regionales, por qué nos están llevando unas votaciones a pesar de todo lo anteriormente hablado. Me dedico siempre pues a denunciar la parte de derechos humanos, que es la parte que conozco, ¿no? Y a decir que bueno, no sé, no entiendo lo Mañana que te prometo, ¿no?, que en nombre de Tamara Sujo y de muchas personas que escriben al programa, vamos a preguntarle a María Corina Machado por qué la Asamblea Nacional traicionó al pueblo y le mintió, por qué la traicionaron con el plebiscito del 16 de julio, por qué aceptaron a la Asamblea Nacional Constituyente que rompe y aniquila la República, por qué convive la Asamblea Nacional con la Asamblea Nacional Constituyente y otros tipos de cosas más que no sabemos como venezolanas, por qué pasa esto y tú y yo lo identificamos tan fácilmente. Me preguntan que dónde está Tamara Sujo. Yo te pregunto, ¿dónde está Tamara Sujo? Yo estoy en estos momentos en Canadá. Muy bien. Voy a hacer varias visitas aquí en Canadá a senadores, a parlamentarios. Vengo justamente a explicar mi trabajo en la Corte Penal Internacional, vengo justamente a explicar qué es lo que ha sucedido en materia de represión, de torturas los últimos meses, y bueno, estoy invitada pues a participar en estas reuniones, ¿no? Felicidades, Tamara, gracias por representar al pueblo de Venezuela y sobre todo decir la verdad. ¿Tamara Sujo tiene miedo? No. Yo no tengo miedo. Yo creo que miedo tienen que tener aquellos que tienen las manos manchadas de sangre en Venezuela. Muy bien. Que son bastantes y que ellos saben quiénes son. Y que más tarde o más temprano he aprendido con la justicia americana, la justicia llega. Va a alcanzar, así es. Así es. Así es, la justicia le va a llegar. Así es. Tamara, pues el tiempo me castiga. Quisiera hablar contigo y mi gente también mucho más tiempo. Quiero un mensaje final
de esperanza, de lo que tú piensas, un mensaje a ese pueblo venezolano y a esos venezolanos en el exterior que están en pie de lucha todos los días ayudando a sus familiares, a los que no lo son, y dándole las gracias yo como venezolana, no solamente a los gobiernos que ayudan y siguen ayudando al pueblo venezolano, sino a cada venezolano y a cada extranjero que ayuda a un venezolano. Mira, mi mensaje es que no pierdan la esperanza, eso es lo más importante. Venezuela va a salir de esto porque Venezuela es un gran país. Venezuela no es o sea, a mí me da mucha rabia cuando la gente dice pobre Venezuela o no, Venezuela es un gran país y los venezolanos somos parte de ese gran país. Por lo tanto, nos merecemos el país que queremos y por eso hay que luchar desde la tribuna de cada uno, que cada uno ponga su granito de arena, y en esto quiero destacar el trabajo de la diáspora venezolana, el trabajo de cada uno de esos venezolanos que ha tenido que salir, pero que se llevaron a Venezuela en el corazón, y que aunque estén en Alaska, o en Finlandia, o en Japón, o en Australia, cada vez que se hace algo por Venezuela, ellos están ahí para colaborar, para ayudar y para denunciar. El gran problema que tiene este gobierno es que ese éxodo que ha obligado esta dictadura no se quedó con las manos atadas ni con las manos abajo. Ese éxodo salió a denunciarlo por criminales, y eso es lo que está sucediendo hoy en día, que el conocimiento del mundo de lo que nos ha pasado es justamente gracias a esa diáspora. Gracias, Tamara Sujo, gracias por venir a Políticamente Hablando y gracias por ese final de lujo, porque los venezolanos en el exterior son la caja de resonancia de que en Venezuela hay una dictadura y una violación de los derechos humanos. Yo termino con esta frase, amiga. Te termino con esta frase. Donde hay un venezolano, ahí está Venezuela. Amén. Y así somos. Qué linda. Gracias por haber venido a mi programa. Muchas gracias. Ok. Señores. Gracias a ti. Gracias, mi amor. Señores, más claro, imposible. Sinceramente, me quedé sin palabras con ese final. Donde haya un venezolano, todos estamos representados en ese venezolano. Y les voy a decir algo más. No van a poder contra 28 millones de venezolanos. No van a poder. Somos más. Y estamos más claros todos los días. Y les voy a decir algo, por favor. No voten. No voten. No sean parte del fraude. No se conviertan en los asesinos silenciosos de la democracia que todavía podemos manejar en Venezuela. No voten. A todas las personas que le digan adecos, copellanos de Primero Justicia, no voten. Esas personas no están acorde ni a la altura del dolor, del sufrimiento de un pueblo que se llama Venezuela. Yo, Carmen Cecilia Pérez, venezolana por nacimiento, abogado, venezolana, con tatuado esa Venezuela en mi alma y en mi corazón, no voten. Y me uno a esa frase que me partió el alma de Tamara Sujo. Cada venezolano afuera representa a todos esos venezolanos que están en el país sufriendo. Porque Venezuela es de todos y todos cabemos en el mismo territorio. Más nada, arriba Venezuela, viva Venezuela, mi patria querida. Y mañana me he visto de lujo otra vez. ¿Saben por qué? Porque tengo invitado aquí a La Esperanza, a María Corina Machado, para que ustedes le pregunten lo que quieran preguntarle. Vamos a ver qué es lo que pasa políticamente en Venezuela. Así que muchas gracias. Discúlpenme que me haya pasado de tiempo,
pero hay cosas, hay programas que debemos terminar. Así que los quiero, los respeto y le doy las gracias a Tamara Sujo por excelente programa, por excelente declaración ubicando lo que está pasando en Venezuela. No mentimos, en Venezuela se violan los derechos humanos, en Venezuela hay tortura, en Venezuela hay un narcoestado, en Venezuela está topado por malandros y asesinos. Y solamente el pueblo venezolano, con la ayuda de la comunidad internacional y con la denuncia de los venezolanos decentes, oigan lo que acabo de decir, con la denuncia de los venezolanos decentes, que no tenemos aspiraciones políticas, pero que tenemos que decir la verdad, que tenemos una Asamblea Nacional de espalda al país, llamando al país a votar, con un Consejo Nacional Electoral fraudulento, viciado, denunciado a nivel internacional. Esos son los gente que tiene que caer. Viene una Venezuela nueva, como dijo Noel Leal, la estructura, la columna vertebral de Venezuela debe ser cambiada, debe ser reestructurada y colocada allí la gente que sabe lo que es ser funcionario público, la gente que sabe sacrificarse por su país, la gente que sabe llevar un país al siguiente step. Nosotros somos exportadores de petróleo, nosotros tenemos un arco minero inagotable. ¿Y qué somos? Un país paupérrimo, donde los niños hay una deserción a nivel universitario de más del 60%. Y eso hay que cambiarlo. Ha sido una noche de lujo y mañana va a ser mejor. Mañana con María Corina Machado. Un abrazo. Si Dios conmigo, ¿quién contra nosotros? Tenemos un sello de garantía. ¿Y saben cuál es? Que somos venezolanos. Eso y Mastercard es mejor. Si yo tuviera la oportunidad de volver a nacer y tuviera la oportunidad de hablar con Dios, le pediría a Dios que me dejara nacer nuevamente en Venezuela. Por una Venezuela libre y democrática, por esas cadenas sello que transmiten la voz de Venezuela, mi Venezuela heroica, mi Venezuela bella. Siga Toga Negra Radio, Radio Perla para Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Panamá. Venezuela punto libre. Y por supuesto, @CPérez1962, quiero decirles que tengan buenas noches. Muchas gracias por confiar en el programa. Muchas gracias por repetir el programa. Y muchas gracias a los productores de este programa que nos dan la posibilidad de tener invitados de lujo como Tamara Sujo. Mañana con María Corina Machado, sin desperdicio. Los quiero. Un abrazo. De verdad que los respeto. ¡Qué programa, señores! ¡Qué programa! ¿Ok? Un abrazo. Si Dios conmigo, ¿quién contra nosotros? Mañana va a ser de pelos de punta. Hasta luego, mi gente bella. Que tengan muy, pero muy buenas noches.